Muy bien, vamos a continuar entonces. Eh, nos quedamos la clase pasada en lo relacionado con la magia. Vimos que hay 4 tipos de magias principalmente. Hay muchas en realidad, pero yo destaqué 4, que es la magia contaminante, que es por tener un objeto y de alguna persona. Y con este objeto puedes hacer algo así como un muñeco vudú, por ejemplo, y ya sirve para crear como ese vínculo entre un muñeco y la persona. Tenemos también la magia homeópata, que es más que nada, se le conoce también como magia por semejanza, que consiste en elaborar un dibujo, elaborar un muñeco o algo que se le parezca a una persona, a la persona a la que le quieres hacer daño. Hoy en día con la tecnología es muy fácil porque pues ya nada más imprimes una foto y con eso basta para hacer ese tipo de magia. Y también hay otros dos. A ver. Sí, la magia contaminante. Muy bien, Michelle. Eh, en cambio, bueno, estas dos son de las más comunes, ¿no? Y también tenemos magia blanca y magia negra, que la magia blanca la definimos como aquello que sirve para hacer cuestiones de medicina, por ejemplo, para hacer estos trabajos de beneficio, para curar alguna enfermedad, para romper algún maleficio, cosas por el estilo. Y tenemos la magia negra, que justamente se le conoce comúnmente como brujería, que es todo aquello que sirve para hacerle daño a una persona. Entonces, retomando estos puntos de la magia, eh, viene la explicación científica sobre el funcionamiento de la magia. El principal argumento que se maneja para entender el porqué de la magia, el porqué esa función, el por qué funciona la magia, es la cuestión de la sugestión. Se menciona que para que un trabajo de magia funcione según la ciencia, eh, tiene que haber, número uno, tal como aquí dice, un estado de ánimo particular. Es decir, las personas que reciben algún trabajo de magia tienen que percibir o tienen que encontrarse en un estado de ánimo vulnerable que les permita verse alterado por ese tipo de cuestiones. Lo segundo, un ambiente particular. Nos hablan mucho de que para que un trabajo de magia funcione, tiene que haber el lugar donde se esté haciendo ese ritual, tiene que tener condiciones específicas. Por ejemplo, no sé, que haya un número determinado de personas, que esas personas estén haciendo cierto tipo de oración, estén haciendo cierto tipo de danza, cierto tipo de sonidos, para que ese ritual surte efecto. El tercer punto es el apoyo con prácticas ascéticas. ¿Qué es esto? Quiere decir que tienes que tener unas condiciones previas que favorezcan para esto. Ya sea que estés en ayuno, ya sea que te hagas a una práctica de autosacrificio, es decir, que te empieces a pinchar las manos con algún alfiler o algo para dar sangre, o sea, que te empieces como a flagelar incluso. Este, todo este tipo de prácticas son prácticas ascéticas. Entonces, que no el hecho de que no hayas dormido es algo también fundamental. El consumo de alguna droga o de algún psicotrópico, a eso nos referimos con prácticas ascéticas y son fundamentales según la ciencia para que la magia surta un efecto. El otro punto, el uso de elementos de la naturaleza y sustancias específicas, que justamente va de la mano con el de prácticas ascéticas. Recordemos que cada tipo de droga produce un efecto específico. Entonces, si quieres determinado funcionamiento, hay cierto tipo de drogas, ¿no? Entonces, pero estos 4 puntos que acabo de mencionar son lo previo para lograr ese estado de sugestión y por lo tanto, a partir de la sugestión, crear un ambiente, permítanme, un ambiente que favorezca el funcionamiento de la magia. Esto es lo que nos dice ahora sí que es lo que dice la ciencia. Esto lo retomo de la doctora Rosa María del Carmen Ascobereta, que es la gran eminencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en
acá en México. Ok, vamos a ver lo siguiente. Permítanme. Muy bien. Antes de pasar a lo de experiencia religiosa y demás, quisiera saber qué opinan sobre esta explicación científica sobre el funcionamiento de la magia. Me gustaría escucharlos. ¿Cuál sería su punto de vista al respecto de esto que les acabo de mencionar? Ok, Wendy. Sí, gracias. Bueno, pues me parece que de acuerdo a lo que se ha explicado, es pues un asunto meramente sugestivo. Pues no sé, podría funcionar o no, de acuerdo a pues los factores, pues no sé si anímicos solamente, o, o pues igual de pensamiento de, pues tanto de quien esté practicando como para quien esté, es que no sé, como pensando en ello, ¿no? O sea, como aceptándolo. Y pues no sé si eso sea como algo, o sea, más bien como si se explique como algo científico, más bien, o sea, no me parece que pueda ser algo científico, precisamente. Ok, déjame ver si entendí. ¿Te refieres a que el hecho de que alguien se empieza a sugestionar y a partir de eso funcione estos trabajos de magia, no estás del todo segura de que tenga que ver con una función o una explicación científica? ¿Es a lo que te refieres? No, más bien, o sea, esa es la explicación científica. Más bien lo Ajá. que yo creo Ajá. es que pues la brujería no es algo científico, sino algo más bien, así como se dijo, ¿no? Algo sugestivo y se explica de esa forma. Como se decía que pues solamente, o sea, como que, pues no sé si decirlo así, pero como que entregándose al estado de creer que va a pasar las cosas, pues esa persona que decía, tanto el que lo hace como el que piensa que se lo están haciendo, pues pueda decir que sí está funcionando, ¿no? Pero, o sea, pues sí es algo meramente sugestivo y pues nada más para ya no me revolverme más. Eso. Ok, sí, sí, ya te entendí. Entonces, sí, tomemos en cuenta que el conocimiento científico demerita los trabajos de brujería. Sí, justamente no se deriva de la cuestión mágica, de la cuestión científica, sino que es algo, de hecho, mucho más antiguo, antes incluso de que existiera la ciencia. Ujú, muy bien, muy bien. Areli, adelante. Hola, profesor, buenas tardes. Este es mi primer clase. Yo he tratado varios temas al respecto porque, bueno, estudié estudios latinoamericanos ahí en filosofía y letras, pero me parece que, digamos, como que tratar de encajar a las prácticas mágico-religiosas de las sociedades en una caja llamada ciencia o ciencia dura es como complicado, ¿no? Yo quería comentarle a la compañera que también recuerde que existe la ciencia social. Y en ese sentido, pues muchos de los elementos que usted nos mencionó a mí me parecieron importantes porque tienen como ya una concepción dentro de lo que nosotros hacemos, ¿no? La práctica de la investigación y de las, pues sí, de las circunstancias que nosotros utilizamos para explicar algún tipo de fenómeno social que investiguemos. Sin embargo, me pareció interesante toda esta categoría que utiliza la doctora. Me parece importante estas categorías, me parecen muy buenas para, digamos, clasificar ciertos eventos mágicos religiosos. Sin embargo, creo que a lo mejor podría llegar a faltar uno u otro
Todavía no lo tengo muy claro porque probablemente estos elementos que yo alcanzo a identificar pueden como ser parte de de algunas categorías en conjunto que la doctora menciona. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejaría. Ok, entonces ya mencionas otros elementos y entender también el fenómeno a partir de las ciencias sociales, ¿no? Que es algo fundamental. Muy bien, entonces vamos encontrando ciertos puntos que no convergen del todo, diferentes cosas que chocan, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver qué más nos dicen. Le doy la palabra a Eunice, por favor. Gracias, profesor. Pues yo creo que la magia son creencias de cualquier grupo social y en este caso en la materia religiosa es lo que le da al grupo un sentido de pertenencia en el sentido de la religión. Vamos a poner de ejemplo la santería. A ellos les da de alguna manera es una religión animista. Entonces, ellos con la naturaleza crean magia. Entonces, de alguna manera, los estructura su identidad como una comunidad negra que fueron esclavizados. Entonces, te da una pertenencia al grupo porque hay que recordar que los santos, hubo un sincretismo religioso con los santos católicos, ellos ya tenían sus deidades, entonces aquí de alguna manera los estructura mentalmente y estructura su sistema de creencias. Entonces la magia es como nos indica lo malo y lo bueno que puede haber en una religión. No sé si me di a explicar, pero eso sería como un poco lo que yo entiendo por magia en una religión, ejemplificando a la religión Yoruba. Gracias. Sí, de nada. Gracias por esto que mencionas. Ya estamos entrando un poco con los temas de sistemas religiosos afrocaribeños. Pero sí, o sea, algo que es importante también retomar es que cada actividad humana tiene su propia metodología. Más allá de que la ciencia quiera demostrar la suya como una metodología infalible, verdadera y demás, no es la única y no es verdadera. O sea, si decimos que la ciencia posee la verdad, estamos cayendo en el mismo fanatismo que tenía la religión cuando decía que ellos poseían la única verdad. Y creo que no se trata de eso tampoco. Y en este caso del sistema de la santería, sí, sí, qué bueno que retomas este ejemplo, lo vamos a retomar un poquito más adelante también, pero qué bueno que aportas esto. Muchas gracias. Ok, ok. Nos dicen, podemos también, bueno, lo veremos el día miércoles, cuando empecemos a trabajar antropología de las religiones. Una de las metodologías de estudio más innovadoras y más utilizadas en la actualidad es un método antropológico que se basa en estudiar el fenómeno religioso a partir de la visión del creyente. ¿Qué es lo que asume el creyente como cierto? ¿Qué es lo que asume como falso? ¿Cómo estudia o cómo percibe su realidad a partir del mundo mágico religioso? Pero bueno, son diferentes métodos y de hecho ese también es un método científico. Ok. Otra cosa. Pero vamos a ver los comentarios. Dice Rebeca que los conocimientos populares también son ciencia. Depende porque muchos conocimientos populares son muy valiosos. Sin embargo, la ciencia los demerita. Y es curioso, ¿no? Porque pasan los años y tiempo después la misma ciencia dice, no, pues que siempre sí era científico. Y se lo apropia. Se lo apropia como un conocimiento científico cuando no era un conocimiento científico y ellos se lo terminan apropiando tiempo después. Simplemente toda la medicina herbolaria que hoy en día tenemos llega el momento en el que ya adquiere un carácter científico, casi la ciencia ya da el permiso para que sea científico, ¿no? Pero sí, muy bien. Areli nos dice, también creo que debemos tener
También creo que deberíamos tener en cuenta la función historiográfica. Claro que tenemos que ver la función historiográfica, Areli. Si no partimos de un análisis historiográfico, no podemos entender, por ejemplo, el funcionamiento ni de bueno, los textos que leemos, ni tampoco el contexto histórico en el cual estamos viviendo en la actualidad. Dice, ya que debemos decir desde dónde y por qué investigamos. Exacto. Muy bien, Areli. Igual sirve para reconceptualizar los términos, para adecuarlos a nuestro tiempo. Sí, los conceptos que vamos a ir analizando, como por ejemplo lo de Rudolf Otto, tenemos que aterrizarlo en nuestro contexto actual. Tomemos en cuenta que esta obra es de más del siglo pasado, ¿no? Entonces, pues hay que adecuarlos a nuestras condiciones actuales. Ah, qué buen bote. ¿Alguien gusta decir algo? ¿O dejaron su micrófono abierto? Ok, creo que no. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar de momento esto hasta aquí y vamos a continuar. Qué bueno que ya empiece a haber más interacción. Vamos con la siguiente diapositiva. La experiencia religiosa. Es importante definir dos conceptos que parecieran lo mismo, pero no lo son. Uno, la experiencia religiosa, y otro, la experiencia espiritual. Pareciera que religión y espiritualidad son sinónimos, sin embargo, no es así. Vamos a ver. La experiencia religiosa se diferencia de la experiencia espiritual por la duración. Se define, permítanme, es que me tapan esto de aquí. Por su duración, algo que se define solo por una situación de contacto con algo imposible de entender por medios racionales. Bueno, vamos a entender entonces que tanto la experiencia religiosa como la experiencia espiritual son muy difíciles de comprender a partir de un método científico. Son cuestiones que solamente lo puedes percibir a partir de tu visión como creyente. Eso es algo fundamental. No es algo que la ciencia lo vaya a explicar de forma adecuada. Simplemente la ciencia lo único que puede hacer es describirlo. Y crear una hipótesis al respecto. Sin embargo, la única forma de entender una experiencia de estas es a partir de la misma visión del creyente. En ese sentido, la ciencia está muy limitada. Bueno, una experiencia religiosa se va a realizar en conjunto, 3 o más personas, mediante un método doctrinal. Eso es fundamental. Un método doctrinal, es decir, bajo algún sistema religioso. No es lo mismo como hará una experiencia religiosa un grupo de católicos, a como lo hará un grupo de protestantes, a como lo hará alguien que profesa el Islam, o bien entrando ya de lleno en los mismos sistemas afrocaribeños. En cada uno de estos sistemas religiosos, cada quien realiza su experiencia religiosa a su propio método, con sus propios rituales y con sus propias especificaciones. Pero es la base. Tiene que haber una base de método doctrinal, porque eso es lo que define los pasos a seguir. Y es exclusiva de una religión en particular. Es decir, lo que ya les mencionaba, cada religión lo va a hacer a su propio modo. Y todas las personas que estén en ese lugar tienen que profesar la misma religión, ya que de lo contrario no sería una experiencia religiosa, sino entraría ya en el otro ámbito. Y luego lo siguiente, en la actualidad se recurre a retomar creencias muy antiguas, al conocimiento del cerebro y de las drogas para facilitar el despertar de la conciencia. Lo que ya les mencionaba, ¿no? El uso de psicotrópicos para despertar ciertas partes de nuestra mente y para generar ciertos efectos deseados. Eso es algo muy característico dentro de las experiencias religiosas. En el mundo católico, por ejemplo, es muy común que se ocupe la práctica del ayuno. Cierta cantidad de horas de ayuno para que tenga cierta función dicha experiencia religiosa. O cuestiones por el estilo. O ciertas horas de sueño para que funcione mejor. Ok, esto es la experiencia religiosa. Vamos con la otra, con la experiencia espiritual. Bueno, la experiencia espiritual igual se realiza entre 2, 3 o más personas, pero aquí la diferencia es que también la puedes realizar de forma individual. Mientras la religiosa tiene que estar
de la mano de diferentes creyentes. Aquí no, aquí una misma persona lo puede hacer por su propia cuenta. No hay mayor dificultad en eso. Es igual, se siguen pasos específicos, pero no apegados a una doctrina religiosa. Eso es fundamental. No hay una doctrina religiosa que te diga, tienes que hacer el paso 1, que es así, el paso 2, que es así, y el resultado final es que vas a conocer a Jesucristo, o el paso final es que vas a conocer a Alá. O sea, no. Aquí nadie te orilla a que llegues a un resultado único. Tú vas a llegar a tu propio resultado y a tu propia conclusión como creyente de la doctrina que tú profeses. Por eso es espiritual. La experiencia espiritual se deriva de tu interior, de lo que tú percibas, no de una doctrina religiosa a la cual estés adscrito. Y bueno, donde se viven estas experiencias, lo hacen acorde a un poder superior. Eso es fundamental. No se trata de Dios, no se trata de Jesucristo, de Alá, no. Simplemente definimos como un poder superior. Y cada quien le dará a ese poder superior el nombre que considere pertinente. Por lo tanto, no es necesario que todos profesen la misma religión, porque aquí ni siquiera va a hablar de una doctrina específicamente. Luego, lo siguiente, la duración de la espiritualidad. Una vez que terminas una experiencia espiritual, suele durar máximo 15 días, que son como 15 días de felicidad inmensa, 15 días de estar en estado de gracia, por así decirlo. Y tú, ya después de esos 15 días, pues como que poco a poco se va apagando. Hay gente a la que le dura menos días, 3, 4, 5 días, y a partir de ahí se acaba esta experiencia espiritual, cuyo fin es estar bien contigo internamente. Obviamente, para que esta experiencia espiritual valga más, tiene que estar siendo retroalimentada constantemente. Luego, lo siguiente, un ejemplo de experiencia religiosa. Bueno, aquí me equivoqué. Es ejemplo de experiencia espiritual. Este de aquí, experiencia espiritual, corríjanme, si ya lo habían anotado como religioso. Tenemos dos ejemplos. El cuarto y quinto paso realizado en los grupos de AA. Hay agrupaciones que se llaman cuarto y quinto paso, que es una forma renovada de las agrupaciones de AA tradicional para dejar de beber. Y otras instituciones como Oceánica, que Oceánica es una asociación que prácticamente se robó el programa de AA, y es lo mismo, nada más que aquí te cobran una buena lana por aplicarte ese programa, y ambos tienen la misma forma de trabajar, una experiencia espiritual de un fin de semana, y sirve para que estos individuos, las personas que tienen dependencia, alguna droga, alguna sustancia, o simplemente porque también hay enfermos emocionales, esas personas adquieran un encuentro consigo mismos para que de ahí puedan agarrarse y dejen su problema con el alcohol o con la sustancia o con esas relaciones enfermizas que tienen. Esos son ejemplos de una experiencia espiritual. Vamos a ver lo siguiente. Ahorita vemos preguntas al respecto. Estoy seguro de que aquí debe haber algunas dudas. Ahora tenemos otra cosa, la experiencia psicológica. Una experiencia psicológica es realizada por personas que tienen conocimientos de psicología, es decir, así como las otras experiencias, una es realizada por una iglesia específicamente, el otro por un grupo de personas que buscan vivir un encuentro con su poder superior. Se va a realizar por personas que tienen conocimientos en psicología, es decir, únicamente pueden ser realizadas por profesionistas, psicólogos o psiquiatras. Ajá. Y el objetivo es abrir la mente de una persona para trabajar con su subconsciente. Un ejemplo de experiencia psicológica es lo que se conoce como hipnosis. No cualquier psicólogo te puede hacer una sesión de hipnosis. La duración va a ser variada porque depende del método que ocupe el psicólogo y el objetivo con el que te orilla esa experiencia psicológica. Hay algunas que son de una sola sesión, abres heridas y ese mismo día las cierras para sanarlas. La duración es variada, como ya lo mencioné. Generalmente es una duración corta porque generalmente los psicólogos lo que hacen es hacer procesos lentos, y digo rápidos,
para que la persona tiempo después regrese a consulta. Y justamente el ejemplo que les ponía es la de la hipnosis. Muy bien, vamos con la siguiente. Bueno, ahorita retomamos lo de magia, lo de experiencias, por si tienen dudas, y vamos a ver una diferencia entre la magia y la religión. Bueno, según lo que nos dice la doctora Scoberetta, yo no estoy muy de acuerdo con ella, pero vamos a mencionarlo. La magia sirve para imponer la voluntad del hombre, manipulando al numen para tener u obtener un deseo personal. Es decir, la magia sirve para que los seres humanos, mediante diferentes rituales, puedan manipular a ese poder superior o a esa deidad, para que esa deidad les conceda lo que quieran. Para eso, pues, hacen sacrificios de sangre, les ofrecen alguna ofrenda específica, les prometen tal cosa, y a partir de eso, le piden un favor a ese poder superior o a esa deidad. Y en un principio, magia y religión van de la mano, son conceptos que surgen a la par. De hecho, es difícil identificar en dónde terminan, es difícil definir cuál surge primero, o si es que era uno solo y ya después se diversifican, pero van de la mano. Magia y religión en los principios de la humanidad, estamos hablando del periodo mesolítico de la historia, previo al neolítico, esta revolución neolítica, van a surgir y surgen los primeros chamanes, que el chamán es el intermediario entre el mundo sagrado y el mundo profano. Más allá de que el chamán es una persona, es el intermediario entre ambos mundos, entre ambos planos. Y su función es eso, interconectar a la sociedad con el plano sagrado, básicamente. Y bueno, la magia se convierte en un medio para que los chamanes justifiquen su poder, permítanme, justifican su poder y autoridad dentro de clanes y después en las ciudades. Es decir, el chamán se convertirá en la gran autoridad a partir del periodo mesolítico. A partir de aquí, eso le servirá para hacerse de poder, de jerarquía, de prestigio. ¿Por qué? Porque ve cosas que las demás personas no pueden ver. Porque ve el futuro, porque puede ver, puede adivinar los acontecimientos que van a pasar, puede hacer lectura de oráculos, un montón de cosas que lo hace diferente y lo hace especial con referente a las demás personas. ¿Sí? Ok. Permítanme un momento. Vamos a continuar. Bueno, para el hombre antiguo todo es inexplicable y por eso se requiere rodear de un círculo mágico. ¿Por qué? Porque este círculo mágico le va a dar esa protección que necesita para entender su realidad, para defenderse de todo aquello que no conoce, ¿no? Para alejarnos de todo lo negativo, para estar bien con sus seres queridos y demás. Y bueno, no es nada nuevo a lo que vivimos hoy en día. Apliquemos de nuevo esto en un análisis historiográfico, apliquémonos en nuestro contexto actual. Hoy en día no nos rodeamos generalmente en un círculo mágico, pero hoy en día generalmente nos rodeamos de un círculo científico, ¿no? Todo aquello me lo va a resolver la ciencia me va a ayudar a resolver mis problemas. ¿Quién me va a salvar del COVID? Va a ser la ciencia. O sea, el ser humano tiende mucho a buscar la forma de protegerse, ya sea en el contexto que sea, ¿no? Luego, primera causa. En las aventuras de la mente para aceptar y rechazar las cosas o la realidad que tiene enfrente. O sea, básicamente la magia va a servir para eso, para que el ser humano pueda aceptar su realidad o para que pueda decirle, yo no creo en esto. O sea, el ser humano crea esas cuestiones mágicas para darse valor. Se agarra de ello para enfrentar el mundo en el cual está viviendo, ¿no? Y luego, la magia se diferencia de la ciencia
porque tiene sus propias leyes y sus propios métodos, pero parten de los mismos principios. Buscan establecer procedimientos sistemáticos. Es decir, la magia y la ciencia tendrán sus propias metodologías de estudio. Obviamente la ciencia va a demeritar el de la magia, y la magia muchas veces también demerita los métodos que ocupa la ciencia para entender la realidad. Pero tienen en común que ambos buscan establecer métodos sistemáticos para explicar la realidad o para ejecutar u obtener una u otra cosa. Ok. Déjenme ver qué sigue. Bueno, ya hablemos ya dejemos atrás el mesolítico y vamos a hablar del uso de la magia y la religión ya en el neolítico. Una vez que se forman las grandes ciudades, una vez que ya tenemos la agricultura, ya una vez que se van formando estos grandes estados rectores. Hablamos ya de estos tiempos de Mesopotamia, de Egipto, Babilonia, entre otras, ¿no? Bueno, una vez que se forman esas grandes ciudades y los chamanes van adquiriendo más poder, la magia y la religión se van a institucionalizar. Esos chamanes ahora se van a convertir en los grandes sacerdotes, que son la mano derecha de los principales gobernantes. Van a elaborar desde calendarios litúrgicos, van a establecer métodos para acabar con las plagas, van a hacer cuestiones de curaciones para los enfermos, van a hacer la lectura de oráculos, que es algo privilegiado para los religiosos, para la gente de aquella época, porque necesita saber qué les depara el futuro, necesitan saber cómo prevenirse de lo que va a venir después. Y pues bueno, justamente adicional a estas funciones cotidianas de la religión también se va a volver el medio de control o unificación de la población. Muchas veces la misma población no habla ni la misma lengua. Muchas veces ni siquiera tienen familias grandes como tal. No comparten lazos sanguíneos, o sea, es una población muy heterogénea. ¿Y cómo los vas a homogenizar? Pues los vas a homogenizar mediante el uso de la religión. El hecho de que todos profesen la misma religión o alaben a la misma deidad es fundamental para formar las primeras colectividades de una sociedad. Muy propio a lo que, por ejemplo, muchísimos siglos después va a ser España. España era un conjunto de reinos que ni siquiera hablaban el mismo idioma. ¿Qué era lo que los unió? Lo que unió a todos esos hoy llamados españoles fue la religión católica. Isabel la católica, Fernando de Aragón el católico, unifican sus reinos a partir de la religión. Y así fue justamente en los principios de la humanidad. Es mediante la religión, mediante lo cual se crea una identidad para homogenizar a la población. Y pues bueno, y algo que nos dice el doctor Antonio Rubial, un especialista, un gran doctor, igual de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, él entiende que en la antigüedad era la superestructura la que determinaba los términos políticos y económicos de cada ciudad. Hoy en día entendemos que en términos marxistas tenemos la base política y las representaciones religiosas son parte de la superestructura. Sin embargo, Rubial nos dice, no, en la antigüedad no era así. En la antigüedad era al revés, porque era justamente la religión quien poseía el mando y era el religioso quien definía todo lo de una sociedad. Permítanme otra vez.
Perdón, es que se meten mis perros y no me dejan concentrarme. Ok. Vamos con lo siguiente. Nos quedan 3 minutos antes de que se corte. Igual ya saben, volvemos a entrar a la misma. Es más, de una vez vamos a hacer el cambio. Vamos a salirnos y volvemos a entrar.